santa, que es el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Amén. Ahí vamos a estar leyendo en unos momentos más unos versículos muy particulares, profetizados por Isaías aproximadamente 700 años antes de Jesucristo. ¿Sí? Isaías 53, entonces. Vamos buscando. ¿Cuántos trajeron huevo de Pascua? Tuvimos culto que tuvimos huevo de Pascua. Y después tuvimos culto que tuvimos que explicar el tema de huevo de Pascua. Porque no falta lo que es pecado, es pecado. Chocolate de malo. Un exceso de azúcar. Yo tengo prohibido el chocolate, así que tampoco. Bien, más para mí. Gloria al Señor. Yo les invito, antes de hacer la lectura, a que oremos juntos, a que oren conmigo. Vamos a decir: Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos en el nombre de Jesús por tu amor, tu misericordia, tu verdad. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, que dio su vida, entregó hasta la última gota de sangre en la cruz, Señor. Y al tercer día, un día como el que hoy recordamos, resucitó de entre los muertos. Porque dice tu palabra que era imposible que fuera retenido por la muerte. Gracias, Señor, por la obra maravillosa de salvación que hoy nos permite decir que somos salvos por la fe en nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y que tenemos vida y vida eterna en su nombre. Gracias, Padre, bendice este momento para que podamos gritar juntos a la luz de las Sagradas Escrituras acerca de los hechos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 53, entonces, leemos a partir del versículo 3, dice la palabra del Señor, y lo voy a leer como siempre en la Reina Valera contemporánea, pero es fácil de leerlo si tiene la 60 o la 95. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Amén. Amén. Y esto sigue, ¿eh? Todos conocen, y el que no ha leído por completo el capítulo 53 se lo recomiendo, porque además, yo a veces me pregunto, ¿qué habrán pensado los contemporáneos de Isaías al escucharlo predicar esto? Porque realmente para ellos no había, y además la referencia es al siervo del Señor, el siervo, a alguien en particular, y él usa en esta profecía un concepto teológico que los cristianos lo conocemos bien porque es en el que se funda y se basa toda la doctrina de nuestra salvación del pecado, que es el sacrificio vicario, es decir, un inocente que muere en lugar del culpable. En la época de Isaías, este sacrificio vicario lo llevaban a efecto sacrificando
sacrificando animales, no sacrificios humanos como hacían muchas de las naciones de alrededor, salvo cuando Israel se corrompía con la idolatría de sus naciones vecinas. Pero los animales que eran llevados al tabernáculo y más adelante en el tiempo, en el transcurso de la historia de Israel, al templo de Jerusalén, eran los inocentes que morían para la expiación, es decir, para el perdón de los pecados de los culpables. Pero que una persona ocupara ese lugar, para los contemporáneos de Isaías debe haber sido un verdadero enigma. ¿De quién está hablando? Si bien hoy en día, para cualquier persona que conozca un poco de la historia de Jesús de Nazaret, inmediatamente evoca lo que Jesús de Nazaret fue durante los días de su ministerio terrenal, ¿no? Lo que es y lo que él hizo por todos, ¿sí? Ahora bien, este pasaje habla específicamente desde el versículo 7 al 9, además de la muerte, ¿sí? De la muerte. Llevado, en el 7 dice, será llevado al matadero como un cordero. En el 8 sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. Morirá por el pecado de mi pueblo. Y en el 9, ni hablar, se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores. ¿Por qué murió Jesús de Nazaret? ¿Sí? Nosotros, como cristianos, nos predicaron cuando no conocíamos al Señor, o cuando conocíamos de oídas la religión tradicional, o bueno, tal vez la propia doctrina evangélica, porque habíamos tomado contacto, que murió por mí, que murió por cada uno, que murió porque era un plan de Dios para la salvación eterna de todos aquellos que creyeran, entre los seres humanos que creyeran o que crean en Él, porque era un plan, como dicen las Escrituras, establecido desde antes de la fundación del mundo. Y tengo el versículo, 1 Pedro 1:20, que hablando de Jesús, el apóstol Pedro escribe, ya había sido destinado desde antes de que Dios creara al mundo. ¿Sí? Y en lo que no entramos, generalmente, es en qué fue lo que llevó a que aquellas personas, judíos y romanos, vivieran todo aquel desarrollo de acontecimientos que desembocó en la muerte de Jesús. Porque unos y otros entendieron que era necesario llevarlo a la muerte, hacerlo, matar, ejecutarlo, y para muchos de ellos sacárselo de encima. Sacarse de encima a ese maestro que andaba predicando y haciendo milagros por todo el territorio de Israel. Causas, y hay causas religiosas, y hay causas políticas, ¿no? Claro. La política de aquel tiempo, obviamente, no nos metemos nada en política de hoy en día, de lo que era la política de aquel tiempo, y son muy interesantes. Y también hay todo un capítulo aparte que son las causas médicas, es decir, ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué su cuerpo fue llevado al extremo de que expiró y falleció? ¿Sí? Y hay un recorrido para estudiar esto que se podría hacer mucho más extenso. Yo voy a tratar de resumírselo no más de 2 horas, ¿de acuerdo? Menos. Bueno, menos, está bien. Acá la tribuna pide menos. 1:50. Y lo primero, porque todo arranca por quiénes. ¿Quiénes son los que siempre se le opusieron? ¿Quiénes son los que finalmente decidieron ir por él, arrestarlo y llevarlo a juicio? Los judíos. Fundamentalmente las autoridades judías. Hay que entender un poco cómo funcionaba, y acá lo hemos hablado muchas veces, pero cómo funcionaba en ese tiempo, en ese Israel tan particular, Judea, Samaria y Galilea, que era la esfera de influencia. Samaria era la esfera de influencia de Judea y Galilea estaba aparte, tenía su propio gobernante. Pero en general los romanos
dijimos hace poco, ¿qué les importaba a los romanos? A las autoridades romanas, como en todo el imperio romano, en todas las regiones donde ellos habían llegado con las legiones, habían peleado, habían conquistado, habían dicho, ahora acá mandamos nosotros, esto es parte de nuestro imperio y tienen que hacer lo que nosotros digamos. ¿Qué es lo que les interesaba a ellos? Cobrar los impuestos y que no hubiera lío. Después la gente la dejaba vivir en paz. De repente por ahí pasaba que algunos soldados se pasaban de copa, se abusaban de alguien y después los agarraban los propios jefes de ellos y los castigaban. Pero mientras la gente pagara los impuestos y no hiciera revuelta, no hiciera tumultos callejeros, no hiciera nazonadas ni nada de eso, no pasaba nada. Yo les decía hace poco tiempo, tal vez recuerden, que yo leí en libros de historia serios, que hasta judíos, con los nacionalistas, que siempre fueron y siguen siendo los judíos. Había en la época de Jesús, cuando Israel estaba, o sea, los judíos estaban bajo el gobierno romano, que preferían estar bajo el gobierno de Roma, porque hacían sus negocios con tranquilidad. Pagaban los impuestos, eran buenos pagadores y vivían su vida y hacían sus negocios y prosperaban porque había paz. Entonces, ¿quiénes fueron los que iniciaron el problema? Las autoridades judías. Y las autoridades judías que los romanos toleraban eran las autoridades religiosas. ¿Sí? Los romanos entendieron de inmediato que el principal factor de nacionalismo de Israel era su fe en el único Dios que ellos adoraban, su religión, ¿sí? Y que para ellos sus referentes como autoridades eran los sacerdotes, eran los fariseos, eran las personas versadas en la ley de Dios. Entonces, y esto es algo que se ve en las películas y se ve en las series, porque era históricamente así. Los romanos, cuando veían algo que no les gustaba mucho, ¿a quién llamaban? Llamaban a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los acólitos que tuviera, y vamos a hablar de este tema no puede seguir así, tienen que poner orden ustedes. Y si no entramos nosotros a poner orden, y ahí los sacerdotes trataban de hacer lo posible por poner orden, porque no querían de ninguna manera que intervinieran los romanos. Porque los romanos no tenían ni siquiera los valores que tenían los judíos venidos de la ley de Dios. Y sabía que si los romanos intervenían, iban a cobrar sangre a montones. Porque cuando ellos intervenían para pacificar la cosa, mucha gente moría y mucha gente sufría. Ellos pacificaban y después otra vez, todo tranquilo, todo tranquilo. Y era como ellos actuaban. Entonces, ¿quiénes son en la causa, vamos a llamarlo así, de la muerte de Jesús? ¿Quiénes son los que dan el puntapié inicial, los que toman la iniciativa de decir, a este nos lo tenemos que sacar de encima? Las autoridades religiosas judías. Sabemos que había mucha gente que había creído en Jesús. Él tenía, no solamente tenía los 12 discípulos, los 12 apóstoles, sino que tenía muchísimos discípulos. Algunos discípulos se habían desencantado, lo cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Otros seguían. Había fariseos que también creían en él, ¿sí? Que creían en él como Mesías. Había alguien de la talla de Nicodemo, que era discípulo en secreto. Pero la mayoría de las autoridades religiosas lo tenían ahí. Como que era una espina en el costado que decían, en algún momento nos tenemos que librar de esto. Entonces, las causas primero son, porque de ahí es que arranca todo el proceso que lleva a Jesús a morir en la cruz. Primero, religiosas. De parte de los religiosos y religiosas. La primera de todas que podemos citar es la incredulidad. Es decir, nunca creyeron en Jesús como Mesías. Fíjense lo que dice Juan capítulo 7, versículo 48. Yo le voy a tirar una catarata de versículos bíblicos, hermanos, y después quiere yo les paso el bosquejo, o los escuchan de vuelta en el audio, ¿sí? O en los videos que están quedando. ¿Cuánto escuchan el audio que yo les paso los domingos de noche del mensaje? Acá, 2, vamos arriba, allá 3. Gloria a Dios. Juan 7:48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y son esas que yo siempre les digo, no es una pregunta, es una
interrogantes. Eso que la interrogante se diferencia de la pregunta en que ya trae la respuesta. Claro. El que hace esta interrogante ya les está diciendo a sus oyentes que la respuesta es no. Es decir, la gente que está arriba, la gente instruida, la gente de poder, la gente que gobierna, la gente que dirige la cosa, no ha creído. Ha creído la masa, el populacho. No creían. Juan 9:29, episodio de la sanidad del ciego de nacimiento, ¿recuerdan? Oh, sí. ¿Qué le dijeron los fariseos al ciego sanado? Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. Es decir, no, mira si este va a ser el Mesías. Y nos vamos a dos pasajes de la crucifixión que tienen que ver con lo que ustedes cantaron y con el poema, porque todo confluye en ese momento cumbre que es la muerte de Jesús, un poema hermoso el que recitaste, Alicia. Lucas 23:35. Mientras el pueblo observaba a los gobernantes, se burlaban de él y decían: ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. Y Mateo 27:41-42. Del mismo modo también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Así que incredulidad. Como decíamos recién, salvo algunos poquitos fariseos de las clases altas, llamémosle así, de las clases altas del Israel de ese tiempo, jamás creyeron, jamás le dieron el beneficio de la duda de que pudiera realmente Jesús ser el Mesías. Segundo, envidia. Mateo 27:18 nos dice: Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Ahora, ¿por qué los sacerdotes, los fariseos, los saduceos le tendrían envidia a Jesús? Porque hacía milagros, porque hablaba bonito, porque predicaba lindo, más lindo que ellos tal vez. ¿Por qué le tendrían envidia? Le hacía sombra. ¿Pero por qué? Porque se hacía el Hijo de Dios, se decía que era el Hijo de Dios. Envidia, envidia, envidia. Tenía más seguidores. Porque lo seguía todo el mundo. Claro. Volvemos al episodio, un episodio que se deriva de, en este caso, volvemos a Juan, un episodio que se deriva de la entrada en Jerusalén. Claro. Juan 12:19 dice: los fariseos dijeron entre sí: como pueden ver, así no conseguiremos nada. Todo el mundo se va tras él. Claro. Tenían envidia porque Claro. arrastraba a las multitudes, Claro. cosa que ninguno de ellos podía hacer. Ellos podían ponerse, nosotros somos las autoridades, pero que los siguiera la gente. Le dolía. Envidia, ¿sí? Miedo. ¿Qué decían ellos que podía llegar a pasar? Episodio en relación a la resurrección de Lázaro. Juan 11:47-48. Dice: los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Sí, resucitar a un tipo que llevaba 4 días muerto era algo que nunca se había visto. Este hombre está haciendo muchas señales, ¿qué vamos a hacer? Si lo dejamos así, todos creerán en él, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es decir, podrá resucitar a los muertos, pero el Mesías no es. Seguían sin creer. Y tenían miedo de que si la cosa seguía, los romanos, como decíamos hace un momento, tomaran cartas en el asunto y barrieran con todo. ¿Y qué pasaba si los romanos barrían con todo? Porque ellos dicen: destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué era lo que iba a pasar? Que las prerrogativas que ellos tenían como autoridades las iban a perder. Exacto. Que de hecho fue lo que pasó algunas décadas después. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Los judíos se rebelaron, los romanos vinieron y arrasaron Jerusalén. Y ahí se acabó. Hermano, hasta el día de hoy, ¿para qué va a haber sacerdocio? Nunca más hubo sacrificios hasta el día de hoy. Ahí se terminó. Ellos tenían miedo de eso. Y les estaban tocando su conveniencia. Si los romanos vienen y destruyen todo, nosotros nos quedamos sin nada.
que pudieran conservar la vida primero, ¿no? Sí, sí. Nos quedamos sin nada, que tenemos que salir a trabajar la tierra, porque ya de estar acá de togas y de mantos y de turbantes enseñando la ley, se nos termina. Entonces, cuando había un agitador ahí que podía levantar a la multitud y hacer que las legiones vinieran y barrieran todo, vamos a sacar a este, vamos a matarlo y que lo entierren, que todo quede en paz. Causas religiosas sos nacida de la actividad de los religiosos. Juan 7, 52 y 50 al 52 dice: Nicodemo les dijo, estaban reunidos discutiendo, les dijo: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Nicodemo intentando defender a Jesús. Y los fariseos le respondieron: ¿qué, también tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Es decir, desprecio. Este es de Nazaret. Este de allá del norte, de Galilea, ya son todos brutos, son todos campesinos, no saben nada. ¿Cómo va a ser? En realidad hay en la historia, yo no me acuerdo ahora cuál es, tendría que haberlo buscado porque ya hoy de mañana recordé ese punto. Hay un profeta, al menos uno de los profetas del Antiguo Testamento surgido de Galilea. Les queda de deberes para buscarlo. Lo voy a preguntar el domingo que viene. Mateo 12, 27. Esto es muy particular porque es justamente cuando él hace un milagro de sanidad de un sordo mudo y surge la enseñanza sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, nada menos. Porque los fariseos, cuando vieron que había hecho esa sanidad, no se les ocurrió mejor cosa que decir que había sanado por el poder de Belcebú, es decir, de algo demoníaco. Si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, dijo Jesús, por el poder de quien lo expulsan los hijos de ustedes. Es decir, lo habían tratado ni más ni menos que de hijo del diablo. Con tal de negar, de rechazarlo como Mesías y como hijo de Dios, habían llegado al extremo de decir que un milagro había sido operado con un poder demoníaco. Así que el desprecio y el odio se trasunta en esa expresión de los fariseos. Lucas 20, 19. Jesús había dicho una parábola y el versículo 19 dice: en ese mismo instante los principales sacerdotes y los escribas trataron de echarle mano, de agarrarlo, pues comprendieron que al contar esa parábola Jesús se refería a ellos. Es decir, se sentían acusados. Se sentían acusados por Jesús. Así que dijimos: incredulidad, envidia, miedo, conveniencia personal entre las autoridades religiosas, desprecio, odio y finalmente la acusación de blasfemia. Marcos 14, 60 al 64. Y esta es importante para después pasar a las causas políticas. ¿Cómo fue que ellos transformaron esta acusación de blasfemia en algo que para Pilato valiera la pena proceder a una sentencia de muerte? El sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y le preguntó a Jesús: ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio y no contestó nada. ¿Se acuerdan lo que decía Isaías? Como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció. Entonces dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Cuando dice el Cristo es la misma palabra que Mesías. ¿Todos saben eso? ¿Todos lo tienen claro? Cristo, Mesías, enviado y ungido. ¿De acuerdo? En español, Cristo en griego, Mesías en hebreo. Entonces le está preguntando si él es el Mesías. Y Jesús le respondió: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras. ¿Por qué se rasgaban las vestiduras? Claro, era una señal visible, lo hablamos una vez, ¿verdad? De dolor, de pena, de humillación, de pesar. ¿Sí? Que creo que en una oportunidad lo hablamos, digo, ¿qué gasto en ropa? O sea, cada rato, cada vez que algo los ofendía, se estaban rompiendo la ropa, pero bueno, era la cultura de ellos, así lo hacían. Se rasgó y era algo grave, era algo
serio, que Claro. llegaran, y el sumo sacerdote nada más ni nada menos, porque, según la ley de Moisés, las vestiduras de los sacerdotes, particularmente las del sumo sacerdote, eran sagradas. Así que rasgarse las vestiduras era un tema muy serio. Y dijo, se rasgó la vestidura y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Ah? ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron y declararon que merecía la muerte. ¿No? Como les dije hace un rato, no le concedían el beneficio de la duda. Che, ¿será el Mesías? No. Ya estaban convencidos de que era alguien a quien había que eliminar bajo el cargo de blasfemia. ¿Ah? Y vamos a entendernos, en aquella época, para los judíos, la blasfemia era igual a sentencia de muerte. Así lo dictaminaba la ley de Moisés. ¿Sí? Decir algo ofensivo contra Dios era igual a sentencia de muerte. Eran otras épocas, ¿no? Y así se practicaba. Entonces, ellos consideran que ya tienen lo necesario para, como resultado del juicio al que ellos, autoridades religiosas de Israel, sometieron a Jesús, dictaminar que tenía que ser ejecutado. Ya tenemos lo que queremos. Nos podemos sacar a este de arriba. Todavía no. ¿Por qué? Porque Roma les había quitado a los judíos la autoridad de dictar sentencia de muerte. Es decir, los judíos no podían hacer eso. ¿Sí? Para la época del nacimiento de Jesús, todavía sí. Después, estoy tratando de recordar de mis estudios de la historia de aquel tiempo. Creo que durante la infancia de Jesús hubo algunos eventos que llevaron a que Roma le prohibiera al Sanedrín dictar sentencias de muerte y ejecutar. Eso tenía que ser llevado ante Roma, o sea, ante el gobernador romano. Pasaron algunas cosas después. Por ejemplo, el asesinato de Esteban. El diácono Esteban, ¿qué le pasó? Fue apedreado hasta la muerte. Y yo me imagino que las autoridades judías, después los romanos les habrán dicho, che, vengan, ¿qué pasó acá? Y las autoridades judías les habrían explicado a los romanos, lo que pasa es que la gente se soliviantó por las cosas que dijo y no los pudimos controlar y lo mataron. Y bueno, está. Los romanos habrán dicho, pero ahora está todo tranquilo, ¿sí? Bueno, está, entonces está. Sí, claro. Y muchos años después, antes de la destrucción de Jerusalén, el apóstol Santiago fue asesinado también a pedrada, fue lapidado por los judíos. En un momento en el cual el gobernador romano se había ido porque tenía que recibir a su relevo el nuevo gobernador, y hubo como un vacío de poder romano y los judíos aprovecharon para asesinar al apóstol Santiago, el mismo de la epístola a Santiago, que no era ninguno de los Santiagos del grupo original de los 12, era el medio hermano de Jesús. El Santiago que aparece en la lista de medio hermanos de Jesús. Fíjense qué interesante. Pero en líneas generales, ellos no podían. Y recordemos que como eran los días de la Pascua, Pilato, que habitualmente estaba en Cesarea, estaba ahí en Jerusalén. Así que ni se les podía ocurrir. Tenían que ir con Pilato. Tenían que ir con Pilato y encontrar la manera de convencer a Pilato de que a Jesús había que matarlo. ¿Sí? Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, los versículos 28 al 30, dice lo siguiente. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió. Imagínense Pilato. Dice, están los sacerdotes que quieren hablar contigo. Bueno, que pasen. No pueden entrar porque digan, si no se contaminan, tenés que salir vos. ¿Qué diríamos? Hoy en día, ¿qué diríamos? Un día como este, que es muy especial, ya temprano en la mañana vienen a molestar y además tengo que salir yo, porque no pueden entrar. Bueno, entonces Pilato salió a preguntarles, ¿de qué acusan a este hombre? Fíjese la respuesta. Ellos, eran las autoridades religiosas judías, ellos le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado.
¿A usted le parece que esa es la respuesta a la pregunta que hizo Pilato? ¿Verdad que no? No. ¿De qué lo acusan? Algo habrá hecho. No, ¿de qué lo acusan? Claro. Empezaron a dar vueltas. Como que ahí todavía estaban buscando qué decir. Para convencer. ¿Sí? No comienzan con una acusación directa, porque no podían acusar a Jesús por razones religiosas. Ellos dijeron que tenían que matarlo por razones religiosas, por una blasfemia. Pero las cosas religiosas de los judíos, a los romanos no les importaba. Y hay un ejemplo en el libro de los Hechos, algo que le pasó a Pablo, que es tremendamente demostrativo de la forma en que a los romanos no les importaban las cosas religiosas de los judíos. ¿Te acuerdan? En Corinto, esto está en Hechos 18 y yo me lo anoté acá porque se los quiero leer, se los voy a leer despacio, quiero que lo escuchen. Hechos 18, 14 al 17. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galión, que era el procónsul, el que tenía que juzgar, porque era el procónsul de Grecia, Galión les dijo: si ustedes los judíos acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso, como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres y de su propia ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero meterme en sus cosas. Pero todo lo que hablamos, a los romanos lo que les interesaba era los impuestos y la paz. Yo no me quiero meter en los líos de ustedes. Y fíjense lo que pasó después. Los echó del tribunal. Los echó. Pásense de acá. ¿Y qué pasó frente al edificio del tribunal? Ahí estaba el principal, el jefe de la sinagoga, que había acusado a Pablo. Y dice, entonces se lanzaron, estos eran los griegos, no los cristianos, pero eran griegos, se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero eso a Galión no le importó nada. Usted se imagina, ¿no? La principal autoridad de la región. Y viene, yo qué sé, habrá venido un centurión y le habrá dicho, están a la trompada acá frente al edificio del tribunal, están rompiéndolo todo a uno. ¿Quiénes son? ¿Hay algún romano? No, mirá, es el jefe de la sinagoga judía, y nosotros somos unos griegos de por ahí. No le importó nada, porque a los romanos no les importaba nada. Entonces los judíos, los sacerdotes judíos dijeron, oh, bueno, ¿qué hacemos? No podemos decirle que lo queremos muerto porque blasfemó. Juan 18, 31. Pilato les dijo, llévenselo usted y júzguenlo de acuerdo con su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie, lo que decíamos recién. Los romanos les habían quitado la autoridad de ejecutar criminales. ¿Sí? Entonces cambian la acusación. Esto es tremendo, hermano, ver la inteligencia política que ellos tuvieron para cambiar la acusación y forzar a Pilato a dictar la sentencia de muerte. Lucas 23, versículos 1 y 2 dice, llevaron a Jesús ante Pilato. Allí comenzaron a acusarlo. Decían, hemos encontrado que este subvierte a la nación, que prohíbe pagar tributo al César. Jamás había dicho eso Jesús. Y que dice que él mismo es el Cristo, es decir, un rey. ¿Se dan cuenta? Esto es Reina Valera contemporánea. Dice, hemos encontrado que este individuo subvierte. Y de la palabra subvierte, ¿qué viene? Subversivo. Alguien que se revela contra el gobierno. ¿De acuerdo? O sea que para ellos él tenía que morir por blasfemia, pero para convencer a Pilato le dijeron, este está diciendo que es un rey, que es un subversivo, que se está levantando contra el emperador. En Juan 19, 12 dice que Pilato procuraba ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban y decían, si dejas libre a este, no eres amigo del César. Todo el que a sí mismo se hace rey se opone al César. Es decir, continuaban con la acusación de subversión, ¿sí? O de rebelión contra el emperador. El César es el emperador, que en ese momento era Tiberio. Pero además,
si lo dejaba libre, eso podía interpretarse como una traición contra el emperador. Si dejas libre a este, no eres amigo de tu emperador. Si alguien dice, yo soy rey, y Pilato lo deja libre, pero mirá, Pilato, ¿será que vos estás también confabulado con este que dice rey en vez de ser leal a tu emperador? ¿Se dan cuenta hasta dónde llegó la perfidia de ellos? ¿Sí? Y este mismo Juan, capítulo 19, los versículos 14 a 16, dice, eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Allí les dijo a los judíos, aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Y acá queda como, digamos, sellado el rechazo nacional de Israel hacia Jesús como Mesías. ¿Sí? Es decir, los judíos rechazaron en forma, acá en la persona de sus autoridades religiosas, al Mesías. ¿Sí? Cuando se habla del rechazo nacional de Israel a Jesús como Mesías, acá está. No tenemos más rey que el César. Ellos se declararon leales al emperador romano, al rey que había venido como Mesías, como enviado de Dios, como ungido. Fue rechazado. Y entonces dice, Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Bien, ¿cómo vamos a atacar? Y ahora viene la parte que yo les decía, es un capítulo aparte, ya se nos fue mucho la hora, pero vamos a tratar de terminarlo rápido, que son las causas médicas de la muerte. Ustedes saben que la crucifixión fue un medio de ejecución que se había desarrollado en la Persia antigua y después los romanos la fueron refinando, que consistía en clavar al condenado a una cruz de madera. Había diversos tipos de cruz. ¿Sí? Estaba la cruz que era como una T, la cruz que era como una X y la cruz que es la cruz tradicional. ¿Sí? Nosotros creemos que fue la que nosotros conocemos como la cruz tradicional, que tiene un parante por arriba del travesaño, ¿sí? Un parante, o sea, la viga vertical seguía un poco más arriba de lo que sería el travesaño o viga horizontal, porque los evangelios dicen que encima de Jesús clavaron un cartel con su causa. O sea, si hubiera sido una... Hay denominaciones cristianas que insisten en que era la cruz en forma de T, pero no había manera de poner nada arriba de Jesús en ese caso. Lo que está claro es que no era la cruz esa que era así cruzada como una X. Y una de las principales causas médicas de esta muerte es obviamente la pérdida de sangre. Los clavos que usaban. Y es bueno mirar a veces las producciones cinematográficas. ¿Se acuerdan que hace, creo que fue casi como 2 años hablamos de las producciones cinematográficas que permiten visualizar? Y es más o menos ese tipo de clavos. Yo no le digo que los clavos de la cruz se hayan conservado hasta ahora, porque imagínense lo que sería si dijera una iglesia, acá tenemos los verdaderos clavos de la cruz de Cristo, que de hecho ha pasado en la historia, las peregrinaciones, ir a adorar los clavos y todas esas cosas que la iglesia tradicional fomentó a lo largo de la historia en muchas partes del mundo, fundamentalmente en Europa. Pero los clavos con los que se clavaban a los crucificados no eran esos clavitos como eran. Hasta el día de hoy se discute que si en la mano, que si en la muñeca. Si era en la mano, evidentemente tenía que ser atado porque no habrían aguantado, se habría roto la mano con el peso del cuerpo. Pero lo que no cabe duda es que la pérdida de sangre tenía una gran la importancia capital en llevar a la muerte al condenado. En el caso de Jesús, recordemos que vino muy golpeado. Ya cuando llega a manos de los romanos, él ya había sido golpeado.
pensemos en los hematomas, los sangrados internos, que los golpes eran épocas sumamente salvajes. Y cuando llega a manos de los romanos, repito algo que dije hace un rato, no tenían los valores que tenían los judíos, es decir, eran más brutos, más salvajes, más atroces con los condenados, incluso hasta con los sospechosos. Recordemos los azotes, ¿sí? Con cómo azotaban. Él fue azotado con látigos romanos, con los flagrum. En alguna oportunidad hablamos de que eran los flagrum. Los flagrum tenían un mango y tenían varias tiras de cuero en las que iban insertados piedras o pedazos de metal. ¿Con qué objeto? ¿Cuántos vieron la Pasión de Cristo? Sí, amén. Bueno, los que vieron la Pasión de Cristo lo vieron porque está representado de una manera sumamente truculenta, pero real. El propósito de los trozos de piedra o metal era que con el latigazo se clavaran en la piel y cuando el verdugo retiraba, se llevaba pedazos de piel. En la película esa de Mel Gibson hay un momento en que se ve literalmente. Además que usted sabía que el actor se ligó un latigazo en serio. Sí, sí. Eso lo saben, eso está en los videos explicativos. El verdugo, o sea, el actor le erró cuando dio el golpe y pegó por fuera de la protección que le habían colocado. Y lo dejaron pasar para la filmación. Ahí el grito del actor fue real. Después tuvieron que parar de filmar. En la vida real, la azotaína que le dieron a Jesús fue atroz. Después viene, ¿qué viene antes de la crucifixión? La corona de espinas. ¿Qué pasa con el cuero cabelludo, hermano? ¿Qué es lo que tenemos todo en el pelo? Ya lo dije. ¿Qué es lo que tenemos en la cabeza? El pelo. Y para que el pelo crezca necesita estar, a ver las señoras, ¿qué le dicen en los reclames de shampoo? Bien nutrido. El pelo tiene que estar bien nutrido. Y la nutrición en realidad viene de adentro. ¿Nunca les pasó que les partieran la cabeza una pedrada? A mí me pasó una vez de chico. O vieran, y muchas veces yo en las guardias veíamos gente con heridas del cuero cabelludo y sangran terriblemente. Porque el cuero cabelludo está muy vascularizado, tiene mucho riego sanguíneo. Entonces imagínense la corona de espinas. Imagínense el sangrado atroz de la corona de espinas. Y después los clavos de la cruz, como dijimos al principio. Otra cosa de la que se habla es que la posición, ¿sí?, colgado de los brazos, con los brazos abiertos, debilitado, también tenía clavos en los pies. Supuestamente en las representaciones se le pone como al travesaño vertical, como algo para apoyar. No hay certeza de que eso existiera o que los pies estuvieran clavados directamente al travesaño vertical. Por lo tanto, para poder respirar tenía que pararse en sus pies atravesados por clavos. O sea, la respiración se dificultaba mucho. Jesús murió en apenas 6 horas, pero hay registros de la época de los romanos en que los crucificados llegaban a sobrevivir, no sobrevivían, llegaban a vivir hasta 2 o incluso 3 días. E incluso yo leí que hay registros de que algunos condenados habían sido retirados de la cruz al segundo o tercer día, pero ninguno había sobrevivido. Nosotros leemos, sobre todo en el Evangelio de Marcos, que cuando Pilato sabe de que ya había muerto Jesús, se sorprendió. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Haberlo leído. Que a Pilato lo sorprendió que ya estuviera muerto. Esto es lo que usan muchos enemigos del cristianismo para refutar la resurrección, que es lo que hoy estamos recordando. Decir, no, lo que pasa es que lo bajaron vivo, lo metieron en la tumba, y en la tumba ahí el aire fresco lo reanimó, salió una idiotez. Primero, el aire fresco no reanima a alguien que perdió 80 litros de sangre. Y además, ¿cómo iba a mover la piedra? ¿Sí? ¿Cómo iba a mover la piedra? Y es muy interesante porque la refutación está en la propia Biblia. ¿Qué hizo Pilato? Llamó a un centurión para que le confirmara la muerte. ¿Qué era un centurión?
era un militar romano con autoridad, sería lo más o menos un capitán hoy en día. Y hermano, los romanos vivían de guerra en guerra, sabían cuando alguien había muerto, sabían reconocer un cadáver. Y el centurión le dijo, sí señor, está muerto. ¿De acuerdo? Y ahí entonces fue que lo bajaron. Hay un hecho particular que lo cuenta solo el apóstol Juan. Como dijimos en una oportunidad, él cuenta muchas cosas que los otros evangelistas no cuentan. Y está en el capítulo 19, versículos 33 y 34, que habla de cuando le fracturaron las piernas a los crucificados para que se murieran más rápido. Y dice, cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Y eso fue lo que el apóstol Juan, que estaba ahí, porque él mismo nos cuenta que él estaba allí, vio que de la herida brotó agua. Él le dice agua porque vio algo claro. Obviamente la herida del lanzazo sangró, pero empezó a salir un líquido claro. Y él no tenía ni idea, y por muchos siglos no se tuvo idea de qué era eso. Lo que hoy en día se piensa es que la falta de sangre llevó a que el corazón fallara y se empezara a llenar de líquido los pulmones. ¿De acuerdo? Eso es lo que le pasa a las personas con insuficiencia cardíaca. Se llenan de líquido los pulmones y cuando el soldado clavó la lanza y la retiró, ese líquido, que hermano yo lo he visto, porque aparte yo he funcionado y sacado ese líquido es transparente como agua. Yo lo he visto, lo he tenido en la mano, la jeringa recién sacada, la he tenido en la mano. Es un líquido transparente como agua. Es decir, que la causa última de la muerte de Jesús fue un fallo cardíaco provocado por la pérdida masiva de sangre. Un corazón literalmente roto. Corazón literalmente roto, hermanos. Aparte de toda la parte, lo retórico de la expresión, físicamente un corazón roto, ¿no? Como evento final. Y dejé para terminar, ya termino, les prometo que ya estoy terminando, el tema del manejo del dolor. ¿Sí? Hay algo muy interesante. Mateo 27, 34 y Marcos 15, 23 cuentan algo que se hizo al principio cuando recién había sido crucificado. En Mateo dice, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero Jesús después de haberlo probado no quiso beberlo. Y Marcos 15, 23 dice, le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Más allá de que las versiones difieren, se está de acuerdo de que eso de vino o vinagre es vino agrio, ¿sí? Mezclado con miel o con mirra, tenía efectos narcóticos. ¿Narcóticos? Y se le daba a los condenados para... ¿Cómo? Un sedante. Exacto, ¿verdad? Para aliviar el dolor. Para aliviar el dolor. Para medio como zumbarlos y que no sufrieran tanto. ¿Por qué no quiso Jesús beber? Que llevó nuestros dolores. Que llevó nuestros dolores. Para sufrir al completo el castigo. Casi me largo a llorar. Para sufrir al completo el castigo por nosotros, hermanos. Para sufrir al completo el castigo por nosotros. En Juan 19, 28, 30, cuando ya estaba llegando al final, horas después, dice, como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed. ¿Y por qué sed? Llevaba prácticamente 6 horas en la cruz, obviamente no había tomado nada, pero además había perdido mucha sangre. La sed es un mecanismo de defensa que tenemos para cuando nuestro cuerpo necesita líquido. ¿Sí? O sea, nosotros los seres humanos tomamos agua a veces por gusto, tomamos agua, tomamos líquido, tomamos mate, tomamos un café o tomamos un refresco porque nos gusta. Pero básicamente tenemos que tomar líquido para reponer el líquido que perdemos. La
sed es un mecanismo de defensa para no deshidratarnos. Pero un individuo que llevaba horas perdiendo sangre sin parar. ¿Sí? Tengo sed. Para que la escritura se cumpliera, se refiere a un salmo. Había ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, sin mirra, sin miel, sin nada de eso. La pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. ¿Por qué ahora sí tomó el vinagre? ¿Qué les pasa a ustedes cuando pasan muchas horas de repente al sol, en pleno verano, han caminado mucho o han hecho ejercicio, o vaya a saber qué, han estado muchas horas sin tomar líquido? ¿Qué les pasa? Oh, sí. Se seca la garganta. ¿Y cómo se puede hablar y decir las cosas con claridad cuando uno está con toda la boca y la garganta reseca? Tomó el vinagre, tuvo una transitoria sensación de frescura y dijo, ya está, se acabó, ya está todo completo, ya está todo consumado, ya está. Como decíamos hace tiempo, ¿se acuerdan? El trabajo de salvación está hecho, la misión está cumplida. Luego, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Así murió el Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo. Porque recordamos en toda su intensidad lo que pasó a nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Y cómo a pesar de todo este horror, la muerte no pudo retenerlo, sino que fue vencida y derrotada. Gracias, Dios. Por nuestro Señor. Gracias. Gracias. Bendícenos por tu misericordia, por tu gracia, Padre. Bendícenos a estas pobres almas.